Bienvenidos a este primer vídeo del módulo Cómo convertir el contenido de la editorial en contenido digital. Este primer vídeo está dedicado a la producción, concretamente a la producción multiformato. ¿Y por qué decimos producción multiformato? Claramente desde la aparición sobre todo del libro electrónico, pero recientemente ahora también hablamos de impresión bajo demanda, hablamos de audiolibros. Cada vez es más importante para las editoriales explotar distintos formatos de comercialización de sus libros. Y por lo tanto, una de las maneras de hacerlo y hacerlo eficientemente es a través de una producción eficiente. ¿Qué es la producción? Sobre todo ese paso que nos lleva desde el Word al InDesign y todos los pasos que envuelven poder crear nuestro libro. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que entender es que todos los libros son digitales, con independencia de que los vendamos o no vendamos libros electrónicos. Claramente, desde finales de los 80, principios de los 90, todas las editoriales hicieron la conversión a la producción digital. Con la aparición de los computadores personales, todos los autores comenzaron a escribir su libro en digital y las editoriales a editar, maquetar y diseñar de manera digital. Esto ha hecho que precisamente todos nuestros procesos comiencen a hacerse dentro de un entorno digital y con la llegada de las primeras librerías de libros electrónicos por allá en el 2008, experimentamos este boom de comercializar nuevos tipos de formato. En esta clase nos centraremos en la parte más teórica de la producción multiformato, es decir, de qué tenemos que hacer para que nuestro Word y nuestro InDesign puedan hacer libros electrónicos, HTMLs, PDFs o PDFs para lectura digital. Pero concretamente nos centraremos en los dos formatos más populares. Primero, en el PDF, siempre, puesto que la mayor parte de las editoriales siguen dependiendo ampliamente de la creación de libros impresos. Y en segundo lugar, también hablaremos de los libros electrónicos, concretamente un formato que se llama EPUB. En un siguiente vídeo repasaremos un poco el tema de los formatos digitales. Lo primero que tenemos que entender, y esto es muy importante, es que el contenido y el continente no son la misma cosa en producción editorial. El contenido siempre va a ser ese texto, libro, ¿no es cierto? Ese Word, libro, y el continente es la representación de ese libro que vamos a comercializar. Por eso podemos tener un continente que es el libro impreso, podemos tener un continente que es el libro electrónico, podemos tener un continente que es un MP3 para un audiolibro, o podemos tener un continente que es un HTML o un XML para armar una aplicación. Como veis, el continente puede ser muy diferente, pero el contenido siempre es el mismo. Por eso hablamos de producción multiformato. Editamos un solo contenido, producimos múltiples continentes. La clave de todo esto y de que esto sea eficiente y sea funcional y podamos hacerlo son los procesos. Hablar de cómo convertimos una editorial en digital, os habréis dado cuenta que es casi pues un sinsentido, puesto que ya, como os dije, todas las editoriales son digitales. Pero el hecho de que no lo hagamos correctamente hace que no estemos convirtiendo realmente nuestra editorial en una, digamos, factoría digital de contenidos. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a hacer los libros electrónicos, y aún hoy muchas editoriales optan por el camino más duro y sinuoso. Desde el Word vamos al InDesign, del InDesign creamos un PDF para imprenta y del PDF para imprenta, por ejemplo, creamos nuestro libro electrónico, nuestro archivo EPUB. Esto es un proceso caro y poco eficiente, porque es un proceso muy lineal y que no aprovecha lo mejor de la capacidad de los distintos programas. Por otro lado, si lo que vamos a tener que centrarnos, lo que vamos a hacer para convertirnos en esa editorial digital, es por trabajar con las últimas versiones, por ejemplo, de Doc, para trabajar con DocX, que es la versión de Word basada en el lenguaje XML. Esto nos permite una fluidez de la comunicación, es decir, vamos a trabajar ese Word de una manera muy particular, sobre todo con plantilla de estilos, para que saquemos el mayor provecho posible a ese XML. Haremos una diagramación lo más automatizada posible para que nos cueste el menor tiempo hacer ese PDF para imprenta. Y con la misma maqueta haremos el libro electrónico, es decir, estará al alcance solo de un clic. Entonces, esto es posible. De hecho, en la clase que tendremos sincrónica, quiero haceros una demostración de cómo importamos un Word a InDesign. Nos sale automáticamente la maqueta impresa y de ahí
exporto el PDF para imprenta y el EPUB en un mismo proceso y veremos cómo no nos cuesta nada. Ahí ya estaremos hablando de producción multiformato. Mi objetivo de esta clase es daros una serie de tips para que la producción multiformato que hagáis sea eficiente, sea rápida y se pueda hacer. ¿Vale? Entonces, lo primero es entender esto que os voy a comentar. 1. Tenemos que rellenar siempre la información de metadatos de los documentos, tanto en el Word, archivo, propiedades, como en InDesign, donde tendremos un campo que es archivo también, información del documento. Vamos a tener que rellenar el título, el autor del libro, la editorial, la descripción, unas palabras clave. ¿Por qué es importante esto? Entre otras cosas porque nos va a permitir automáticamente al momento de hacer la exportación al libro electrónico rellenar esa información. Y porque sin esa información, de hecho, el libro electrónico no sería válido, estaría mal hecho. Entonces, si nos acostumbramos a eso, en primer lugar, nos sirve para ese libro electrónico. Pero además es una muy buena práctica editorial para recuperar rápidamente archivos simplemente poniéndolo en el buscador. Los buscadores de los ordenadores reconocen la información. Así que con poner el nombre del autor podría encontrar rápidamente tanto el Word como el InDesign. Segundo, no usar diacríticos ni espacios en los nombres de los archivos. Eso quiere decir, nos debemos acostumbrar a no usar ñes, no utilizar espacios, no utilizar paréntesis, no utilizar tildes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? La producción multiformato se basa sobre todo en la capacidad que tengamos de hacer ciertos formatos digitales. Esos formatos digitales, como el libro electrónico, están hechos en código HTML y el código HTML no trabaja muy bien ni con espacios, ni con tildes, ni con ñes. Entonces, si lo hacemos así, lo que vamos ya una vez a generar un archivo EPUB que no es válido y vamos a tener que corregirlo y ya no estaremos automatizando procesos. Lo mismo va a pasar con los nombres de las imágenes de cualquier archivo vinculado. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar sin diacríticos ni espacio. De lo que hablamos es de un libro como Casa Verde de Mario Vargas Llosa, llamaremos al archivo casa-verde.docx.ind. Tercero, vamos a acostumbrarnos también, esto por procesos, por eficiencia de procesos, sobre todo por evitar errores. Por un lado, ingresar en la fecha de creación del libro, de la versión que estamos trabajando y además el número de la versión. Entonces quedaría, por ejemplo, yo os recomiendo año, mes, día, nombre del libro y versión. Es decir, 20, 10, 24, guión bajo, casa, guión bajo, verde, guión bajo, v1.docx.ind. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá siempre saber cuándo se crea una versión e identificar siempre la última versión del archivo que estamos trabajando. En cuarto lugar, debemos usar plantillas para comenzar los documentos nuevos. No debemos, y esto es muy importante, utilizar los originales de autoría para editarlos directamente en el Word, ni reciclar documentos InDesign antiguos. Eso sería una mala práctica. Podríamos arrastrar cosas que no queremos a nuestro libro electrónico y podríamos tener problemas a la hora de editar nuestro Word y entorpecer el proceso. Entre otras cosas, una recomendación es trabajar siempre con las versiones de los últimos programas. Tanto la versión de InDesign como de Word, pero eso no necesariamente el autor tiene que saberlo y usarlo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Al recibir el Word, copiaremos todo el contenido del autor en una plantilla de la editorial nuevo. La plantilla tiene la hoja de estilos de la editorial. Pegaremos ahí en ese documento, no el Word, y ahí comenzamos a editar una nueva plantilla. Y lo mismo para el InDesign. En quinto lugar, nos acostumbraremos a usar fuentes OpenType. Y podremos también usar TrueType y evitaremos hoy en día cualquier otro tipo de fuentes. ¿Por qué? Porque aunque no los creáis, las fuentes son muy importantes en edición, ¿vale? Vais a reconocer las fuentes tipográficas por la extensión .otf para OpenType y TTF para TrueType. ¿Por qué no usaremos otras fuentes? En parte porque cualquier otra fuente que no sean esas dos suelen tener problemas de compatibilidad entre sistemas operativos y programas. Inclusive nos pueden hacer tener problemas a la hora de la impresión. Recordemos, la producción multiformato no solo habla de los libros electrónicos, como también de cómo hacemos tanto el formato para imprenta o el formato electrónico de manera eficiente.
Pero además sí nos deberíamos acostumbrar a las fuentes OpenType porque para hacer cierto tipo de aplicaciones digitales, concretamente libros interactivos, EPUB 3, ¿no? Que es la última versión del EPUB, para hacer maquetación fija, para hacer libros interactivos, para hacer libros infantiles, revistas, etcétera, solo se puede trabajar con fuentes OpenType. Por eso mi recomendación es acostumbrarnos a trabajar con esas fuentes. En sexto lugar, tenemos que evitar la creación de índices y tablas de contenidos manuales. Muy importante, sobre todo para el libro electrónico, que la tabla de contenidos esté creado desde maquetación, estilos de tabla de contenido. Y ahí creamos nuestra tabla de contenido. ¿Por qué? Porque si no, esa tabla de contenido no va a estar vinculada con el libro cuando cliquemos en el libro electrónico. No nos va a funcionar y no estará correctamente hecha. Eso es además de cara al propio libro impreso, si añadimos páginas nuevas en nuestro libro y se cambia la paginación, no podremos actualizar automáticamente nuestra tabla de contenido y tendremos que hacerlo a mano con la pérdida de tiempo que eso supone. En séptimo lugar, no podemos conservar elementos sueltos en los márgenes de la maqueta. Hay una vez es una costumbre de dejar cajas de texto con contenido al fuera del margen de la maqueta o imágenes. ¿Por qué? Cuando hacíamos el PDF, todo lo que está fuera de la página no afectaba y no era importante. Pero en el libro electrónico sí, y lo que os va a pasar es que todo ese contenido se va a ir al final del libro. En octavo lugar, tenemos que anclar o insertar todas las imágenes y objetos de la maqueta. Con objetos me refiero a imágenes CPS, fórmulas matemáticas, cualquier cosa que va a una caja independiente. Porque si solo ponemos la imagen de texto, esta no va a estar vinculada al contenido y se va a ir al final del libro cuando hagamos el libro electrónico, cuando hagamos el EPUB. Con lo cual, esa imagen tiene que estar insertada dentro de un párrafo o anclada a él. ¿Cómo se ancla? Cuando seleccionamos la imagen veréis un pequeño cuadro azul que podéis clicar y arrastrar al párrafo al que va a estar vinculada esa imagen. En noveno lugar, los elementos de diseño tienen que ir en las páginas maestras. Número de página, encabezado, todo aquello que no va a ir al libro electrónico tiene que estar en la página maestra. Muy importante acostumbrarnos a trabajar con páginas maestras, entonces para los fondos, para todo aquello que no se debería reproducir en el libro electrónico. En décimo lugar, tenemos que evitar el uso de párrafos vacíos. Usar el espacio anterior y posterior en InDesign para crear ese espacio, ¿no? Interpárrafos después del título, porque por más que tú pongas Enter, en el PDF va a funcionar, pero esos Enter, esos párrafos vacíos, no se va a reflejar en el libro electrónico, lo cual nos va a hacer perder mucho tiempo. Tenéis que usar espacio anterior y espacio posterior. Y lo mismo con los saltos de página. Yo por más que inserte saltos de página en el InDesign, esto no va a funcionar en el libro electrónico. Nos funcionará en el InDesign, lo veremos en el PDF, pero no en el libro electrónico. Para crear un salto de página en el libro electrónico, tenemos que hacer con el estilo, con opciones de separación, comenzar en la siguiente página, comenzar en la siguiente página impar. Pero esto es bueno también para el PDF, porque estas son las cosas que nos permiten automatismos de procesos. Nos permite que los títulos de primer nivel, por ejemplo, siempre comiencen en una página impar. En un décimo lugar, quiero recordaros evitar las tabulaciones y reemplazarlos por sangría izquierda. ¿De acuerdo? Las tabulaciones, al igual que los párrafos vacíos, no se van a reflejar en el libro electrónico. Entonces, tanto desde el Word, y esto siempre desde el Word, acostumbrados a no poner tabulaciones, y en el InDesign no usar tabulaciones. Tenemos que usar sangría izquierda, o sangría de primera línea, o sangría de todo el párrafo, ¿de acuerdo? Porque si no, esto no va a funcionar tampoco en el libro electrónico. 12. Vamos a evitar la creación de cajas de texto independientes, no conectadas con el flujo. Es decir, vamos a evitar poner el título en una caja suelta, el subtítulo en otra caja suelta, el texto en otra caja. Porque la producción del libro electrónico va a hacer que los libros se exporten en el orden en el que están las cajas. Pero a veces si haces muchas cajas, estas cajas se pueden superponer y hacer que un texto que tú quieres que salga antes, salga al final del libro. Yo recomiendo trabajar todo el libro con una única caja de texto vinculada, ¿de acuerdo? Esto os va a indicar siempre cuál es el orden de exportación del libro y os va a facilitar mucho el trabajo. Además que cuando exportamos desde Word queremos que todo el contenido
quede ya exportado en una sola caja de texto. En lugar 13 vamos a usar estilos de carácter con precaución. Nos vamos a centrar en cursivas, negritas, negritas y cursivas, viñetas, superíndices, subíndices. ¿Y cuál es la clave? Trabajar solo con el rasgo que define ese estilo de carácter. Es decir, si ponemos cursivas o negritas, el estilo de carácter lo único que nos tiene que poner es la fuente itálica o la fuente bold. Si usamos superíndice, lo único que tienen que poner es que es un superíndice. No debe contener estilo de fuente, no debe contener tamaño. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, nos aseguraremos que en el libro electrónico, donde se puede, por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, si el usuario cambia la fuente, ese texto que tiene ese estilo de carácter cambie con la fuente, ¿no? Se ponga con la fuente que eligió el usuario en cursivas. Y en 14, esto es súper importante, vamos a utilizar tanto los estilos de párrafo, los estilos de lista, los estilos de tabla y los estilos de objeto. Esto es la mejor recomendación que os puedo dar, tanto desde el Word como desde el InDesign. ¿Por qué? Si en Word os acostumbráis ya a trabajar con estilos de párrafo y no los que trae Word, esto es una muy buena recomendación que os puedo hacer, crear vuestras propias definiciones de estilos en el Word, guardarlo como una plantilla y siempre os servirá cada vez que vayáis a hacer un nuevo libro. Entonces, trabajar con vuestras definiciones y si ese nombre de definición coincide con el del InDesign, todavía mejor, porque cuando se importe al InDesign ese libro, lo que va a hacer es interpretar ese nombre de párrafo, ese nombre de estilo de tabla, al nombre que tiene en el InDesign y hacer que la maqueta, como digo, salga lo más automáticamente posible. Y además esto va a ser fundamental para cuando trabajemos con otro tipo de formatos además del PDF, es decir, con el libro electrónico, cuando trabajemos con HTML y si vamos a hacer una aplicación. ¿Por qué? Porque el estilo lo que simplemente hace es indicar cómo se ve ese párrafo, ¿vale? Y todo eso siempre, aunque tú no le pongas un nombre de estilo, se va a importar con un estilo a formatos digitales, porque es la manera en cómo lo van a interpretar. Por lo tanto, fundamental el trabajo con estilos. Crear un estilo para los párrafos, crear un estilo para los títulos. Además, porque si no creáis un estilo para los títulos, por ejemplo, va a ser imposible hacer, como decía al inicio, el índice y la tabla de contenidos automática que nos genera InDesign, porque para eso lo vamos a tener que llamar desde ese punto. Con esto terminamos un poco este vídeo, ¿de acuerdo? Es la parte más teórica de la producción multiformato. En la clase que vamos a tener sincrónica y presencial, espero que sea más como un taller y os muestre cómo se pone en práctica esto. Intentad entender lo que os he explicado en este vídeo, por favor, y comenzar a ponerlo en práctica. Con gusto resolveré vuestras dudas en nuestra clase. Gracias y tengan buen día. Bicentenario del Perú, 2021.